Hoy vamos a continuar con Juan 18. Tenemos el inicio de la traición y el arresto de Jesús ya consumados. Hoy vamos a tratar del versículo 12 en adelante, del 12 al 27. En el Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 18, versículo 12, dice: entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y acá vemos un cuadro que es sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Jesús va a ser atado. Jesús, el libertador, va a ser privado de su libertad. Aquel que no va a poder ser ni siquiera retenido por la muerte. Se va a dejar retener por sogas, como una oveja al matadero, sin abrir su boca. Acabamos de ver en el pasaje anterior una muestra de su poder. Él dijo: yo soy, ¿recuerdan? Y los demás cayeron al piso. Entonces vemos cómo Jesús voluntariamente se deja retener. Jesús voluntariamente limita su poder y se entrega. El libertador se entrega y entrega su libertad. Ahí lo que estamos viendo es la humildad de Cristo frente al plan del Padre. Voluntariamente. Él acaba de demostrar un pedacito muy chiquito, una porción muy chiquita de su poder. Con solo hablar Él es capaz de hacerlos retroceder a todos. Sin embargo, acá Él se deja atar. Y es como un cordero de Pascua yendo al sacrificio. Es nuestro cordero de Pascua preparándose a ese gran sacrificio. Y esto forma parte de su humillación. Nosotros tenemos en el corazón muchas veces, Filipenses 2, 6 al 8, dice: Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto forma parte de su humillación, lo que acabamos de ver en el huerto, forma parte de su humillación. Pero tenemos que saber que esa humillación forma parte del cristianismo. Y cuando leemos Filipenses 2, del 6 al 8, decimos: qué grandioso Cristo, cómo se humilló. Y nos queda a veces fuera de la vista el 5. Hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues esta misma actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí comienza a hablar cómo Él se va despojando de gloria para humillarse, para cumplir el plan de Dios para Él. Y dice que nosotros también tenemos que aprender a humillarnos. Y nunca nuestra humillación es tan humillante como la de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está siendo atado? El creador del universo está siendo atado. El Rey de Reyes, el libertador, atado. Y Él se deja, porque se humilla frente al plan del Padre. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud, porque forma parte del cristianismo, no solo de Cristo. Forma parte de nosotros, del cristianismo. Y por un lado tenemos a Jesús, ¿verdad? Y por otro lado, aparece una figura acá. ¿Se dieron cuenta de cómo se llama? Anás. Anás era el sumo sacerdote anterior. Era corrupto. Vamos a ver que se lo menciona como sumo sacerdote, pero en realidad es el anterior. En ese momento el sumo sacerdote es Caifás, su yerno. Y es corrupto. Él es corrupto. El emperador romano anterior a Pilato lo destituye del sumo sacerdocio, aunque los judíos entendían que el sumo sacerdocio era vitalicio, era de por vida. Entonces le siguen diciendo sumo sacerdote. Pero Anás, a través de corrupción, había logrado que 5 hijos suyos, su yerno y su nieto, vayan a ser sumos sacerdotes. Él compró el puesto. Él había hecho las cosas de tal manera que ellos manejaban la religión de tal manera que se había convertido en un negocio personal. Ellos son los que manejaban el templo. Cuando vemos a Jesús en Juan 2, sabemos que lo hizo por lo menos 2 veces. Entró al templo y armó ese lío que a veces nos gusta porque a veces tenemos ganas de justificar algunas emociones, decimos, como Jesús en el templo, y movido por celo santo, pateó todo y dio vuelta todo.
Jesús limpia el templo, purifica el templo. Y la cabeza de toda esa corrupción es Anás. Esto era muy profundo. Si uno iba a ofrendar, había lo que nosotros le decimos ahora arbolitos, cambistas, gente que cambiaba la moneda. Entonces uno llegaba a ofrendar al templo, decía, a ver, la moneda que traes es romana. La moneda romana tiene una imagen y vos sabés que no podemos tener imagen delante de Dios. Así que por favor pasa por acá que te vamos a cambiar de moneda y te vamos a dar la moneda oficial del templo para que vos puedas ofrendar. Y la inflación nuestra un poroto al lado de lo que pasaba a la hora de cambiar la moneda. Y al lado de lo que pasaba en Pascua, ni hablar. Una inflación del 800% mínimo. Entonces era un gran negocio familiar lo que Anás había logrado en nombre de Dios. También sabemos lo que pasaba con los corderos. A ver, la ofrenda que trae, no, ese cordero no es perfecto. Por favor, pasa por acá, que acá tenemos un cordero certificado por nosotros, los sacerdotes, con el certificado de aprobación de la perfección del cordero. Entonces, por favor, deja tu cordero, véndelo donde quieras, pero te vendemos esto. ¿Y cuánto cuesta? ¡Sra! Fortuna es ese cordero que según ellos no tenía mancha. Y se fue distorsionando la idea del sacrificio y ya no era un cordero que vos criaste y cuidaste, sino que tenías que juntar un montón de plata para ver si ese Dios que en muchos corazones se hizo lejano, te bendecía a través de que vos compres un cordero y ofrendes. Y te dejabas abusar porque decías, por algo Dios lo permite. ¿Cuántas veces pasa lo mismo hoy? Por algo Dios lo permite. Entonces Anás había logrado que este templo, el gran templo, el templo que había construido en el regreso Zorobabel, que luego mejoró Herodes, sea la cuna de su negocio familiar, sea la cuna de esta religión corrupta, del saqueo en nombre de Dios. Ellos manejaban el negocio de cambio de dinero, manejaban el negocio de los sacrificios, y mientras preparaba el mensaje me venían frases que he leído otras veces. Y recordaba una frase de Spurgeon que dice, el que sirve a Dios solamente por dinero, servirá al diablo por más dinero. Entonces vemos gente que por ahí sirve a Dios. Anás servía a Dios, y toda su familia, y 3 generaciones por lo menos. Anás, sus 5 hijos, su yerno y su nieto. Pero sabemos que era por dinero. Y no estoy hablando en contra de que haya gente que reciba su sustento del ministerio, sino que hablo en contra de personas que como Anás pueden formar parte de esa gran ramera que aparece en Apocalipsis, gente que ocupa el lugar de la esposa, pero solo por dinero o por algo a cambio. Que el dinero es el factor determinante para que esa persona sirva, para que su corazón servicial aparezca. Por la plata baila el mono, decía mi abuela, y sé que muchas de las abuelas de ustedes también. Pero ese corazón que en realidad no es cristiano, ese corazón ha cristianizado su avaricia, y lo que no puede lograr en su trabajo secular lo quiere lograr en la iglesia. Ese éxito empresarial que no tuvo, o profesional, lo quiere tener en la iglesia. Anás era un ejemplo de eso. Y va a transferir este manto ministerial a su hijo, a su yerno, a sus nietos. 5 hijos. ¿Qué pasa con esta gente? Realmente creo que forman parte de esta ramera, que solo ocupan el lugar de esposa si hay algún beneficio egoísta de por medio. Sea dinero, y a veces no es dinero, a veces poder. A veces poder, a veces autoridad. Es cualquier otra cosa que desean carnalmente. Y tenemos que tener mucho cuidado con personas así. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de transformarnos en alguien así. Esta gente no sirve religiosamente, en el buen sentido de la palabra, espiritualmente, a menos que obtenga algo egoísta a cambio. Y su mente está enturbiada y está muy lejos del cristianismo verdadero. Por eso, luego Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo 3:10, va a decir que si alguno quiere ser un diácono, está bien, pero ¿qué hay que hacer antes? Probarlo. Y esa persona tiene que demostrar que sin recibir nada a cambio es servicial. Tiene que ser comprobado su espíritu servicial. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido una mala idea, yo le digo mejor idea que Dios en un sentido irónico, que en vez de probar a la persona para luego darle el honor de servir a la congregación, hacemos al revés. Le damos el honor de servir a la congregación para probarlo. No, ¿y qué pasa con eso? Pasan tragedias que todos conocemos. La persona tiene que ser probada antes, ver si su corazón está en dónde, en el servicio o en obtener algo de cambio. ¿En dónde está su corazón? Porque el que quiere servir va a servir siempre. Y el que sirve solo cuando hay un beneficio a cambio es porque tiene su mente fuera de foco.
está mirando otra cosa y está cristianizando quizás su materialismo, su avaricia, está cristianizando no sabemos, pero no tiene un corazón servicial. No hay un switch que dice, bueno, ahora hay algo cambio, se prende el switch, se corre la llave que ahora me da un espíritu servicial. No, el que es servicial siempre y el que no lo es, no lo es. El dinero no es ese switch, el mantenimiento no es ese switch, pero Anás, joder, su familia, sí. ¿Por qué servía a su familia? Porque había muchísimo dinero de por medio y transformaron lo del templo en una empresa familiar. Entonces, 1 Timoteo 3:10 dice, hablando de los diáconos, la gente que sirve, que también estos sean sometidos a prueba primero, también los diáconos. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Acá el orden de los factores sí altera el producto. Primero tiene que comprobarse y luego sirve. Yo lo pongo a servir para ver qué pasa, soné. El servicio no es una manera de hacer evangelismo. El servicio es algo que se logra luego de haber sido comprobado, el espíritu servicial y lo irreprensible de la persona. Se logra después de demostrar un carácter. Cuando nosotros tenemos una idea que da vuelta a estos factores, ocurren tragedias que quizás todos conocemos. Si el factor determinante del cambio de conducta de una persona con respecto al servicio es el dinero está ocupando un lugar en ese corazón que realmente le pertenece a Dios. Nosotros tenemos un máximo ejemplo de servicio, es Cristo. Cristo es nuestro máximo ejemplo de servicio. En 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Sabemos que hace un juego de palabras, ¿no? Que no está hablando de riqueza económica. Pero Pablo sí estaba hablando de las ofrendas económicas. ¿Por qué? Porque servir a otros es algo obvio, es regalarse como siervo del otro. Y regalarse como siervo es empobrecerse. Servir a otros siempre tiene un costo de gloria. Gloria en forma de honor, gloria en forma de dinero o gloria en forma de estatus. Servir a otro es declararse siervo del otro. Es estar a disposición del otro para lo que necesite. Y Anás y Caifás somos sumos sacerdotes igual que toda la familia, pero se sirven a sí mismos en nombre de Dios. Ellos no están pagando un costo de gloria. Ellos están haciendo que todos los demás les paguen eso. Ellos no son siervos, ellos son empresarios religiosos. Y esto parece una y otra vez en nuestros corazones. Acompáñenme en Marcos 10. En nuestros corazones aparece una y otra vez, hablo de la iglesia en general, históricamente, aparece este corazón que no es servicial. Está cristianizando un montón de pasiones carnales, incorrectas, materiales, terrenales. Marcos 10, 35 al 45. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Le suena esa declaración? ¿Suena esa actitud frente a Dios? Señor, yo quiero que vos hagas lo que yo digo. Decreto que hagas esto. Declaro que vos vas a hacer esto. Fíjense cómo nace esto y fíjense cómo se ve este corazón enfocado no en estar en el servicio de Dios, sino que Dios esté a su servicio. Piden para recibir y no piden para dar. Dice el 36, ¿qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que pidan. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron, ¿podemos? Y Jesús les dijo, sí, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quien ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos.
porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? Lo que sucede con Jacobo y Juan es que ellos establecen un honor más alto que el de Jesús. Señor, servime. Y Anás y Caifás y toda su familia hacen lo mismo. Y muchas veces gente que podemos ver en el espejo nuestro, a esa gente, a nosotros mismos, nos aflora esto en el corazón. Señor, y en vez de tener un espíritu servicial, empezamos a cristianizar ideas que no son cristianas. ¿Querés servir en la iglesia? Serví. Pero no hay un switch. Ahora tengo fama, ahora tengo poder, ahora tengo honor, ahora tengo dinero y ahora sí soy servicial. No. Un corazón transformado busca servir como sea y le busca la vuelta para servir. Y el que lo hace solo a cambio de algo ha dejado de ser esposa o quizá nunca lo fue, o se está comportando mínimamente como ramera. Va a ocupar ese lugar, pero solo por algo a cambio. Y esta gente quería enseñorearse, Anás, Caifás, sus hijos, lo van a hacer. Y Jacobo y Juan también les nació eso. Y entendemos muy claramente que es bíblico recibir el sustento del ministerio, recibir una ofrenda, pero nunca es para enseñorearse, sino para permanecer más dedicado en servicio a los demás. Es para estimular algo que ya está pasando. Y necesitamos cuidarnos de nuestros propios corazones. Todo cristiano es de alguna manera sacerdote. Todo cristiano. Pero ese sacerdocio se parece al de Jesús o se parece al de Anás. ¿Es porque ama al otro y desea servirle? ¿O es porque sirviendo al otro obtiene algo a cambio? Todos somos sacerdotes. Pero nuestro sacerdocio es como el de Jesús o es como el de Anás. Le pasó a Jacobo, le pasó a Juan. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y tenemos que estar atentos, sobre todo frente a nuestros mismos corazones. Y volvemos a Juan 18 y vamos a ver que el relato a partir de acá se divide en dos por unas horas. De alguna manera una cámara va a estar sobre Pedro y otra cámara sobre Jesús. Es como que estamos viendo ahora una película con dos escenas paralelas. Entonces Juan va a hacer como un zapping y va a poner Pedro, Jesús. Y vamos a ver estas escenas que son paralelas. Vamos a leer Juan 18:15 al 18 ahora. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo Pedro. Los siervos y los guardias estaban de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido, porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, de pie, calentándose. Entonces vemos que sucede que Pedro sigue a Cristo, ¿no? Lo va siguiendo de lejos, podemos armar toda esta escena con los otros relatos, pero nos vamos a basar un poquito más, por lo menos en esta parte, solo en Juan. Lo sigue y llega hasta ese lugar y hay un discípulo de Cristo que está adentro. La verdad, no sabemos quién es. Muchos creen que es Juan, la mayoría cree que es Juan, algunos creen que es Judas, porque no le hacen nada. Yo creo que es Juan, pero certeramente no sabemos quién es. Lo que sí sabemos es que este discípulo de Jesús va y pide que abran la puerta para que pase Pedro, y Pedro pasa. Y ahí, estando ahí, se encuentra con esos que habían estado en el huerto. Pero así como no le quisieron hacer nada en el huerto, acá tampoco le quieren hacer nada. Lo podrían haber capturado en el huerto y ahora él está calentándose al lado de ellos, pero no le van a hacer nada. Y podrían haber capturado al otro discípulo en el caso de que fuera Juan, pero tampoco. ¿Por qué? Porque están enfocados en Jesús. No les interesa el resto. Lo que quieren hacer es borrar a Jesús, es juzgar y matar a Jesús. Y la negación de Pedro no es necesaria. Pero el miedo, la falta de madurez en esa situación hacen que Pedro le niegue. Ellos lo identifican. No, yo no. Dice en Mateo 26:58 que Pedro se arrimó para ver qué pasaba. Lo dice muy claramente. ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el desenlace de Jesús? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a decir, no, yo soy y van a caer todos muertos? ¿Qué va a pasar? Y la Biblia nos habla de esta curiosidad quizás santa de Pedro de ir a mirar. Pero no estaba en riesgo su vida. Y vemos que él está más motivado para ir a ver qué pasa, pero no está motivado por estar comprometido y él estar listo para identificarse. Él quiere ver qué pasa.
Nada más, no quiere identificarse. De todos modos, algo que me pareció interesante es que Pedro tuvo que hablar para negar a Jesús. Y muchas veces nosotros no tenemos que decir nada para negar a Jesús. Nunca nadie pensaría que somos cristianos por nuestra conducta. Y es un llamado de atención. Pedro tuvo que hablar para negarle. Y muchas veces nosotros, callados por nuestras conductas, podemos dejar que otros lleguen a la conclusión de que no somos cristianos. Sin decir nada de Jesús, la gente nunca pensaría que tenemos algo que ver con Jesús. Esto forma parte de haber perdido el cristianismo como una cosmovisión y verlo como una religión dominguera. Soy cristiano el domingo, pero los negocios son los negocios y la iglesia es la iglesia. No, hermano, si vos sos de Cristo en todos lados. La familia, la iglesia es la iglesia. No, hermano, sos de Cristo siempre, en todos los ámbitos. Y tiene que ser evidente de que sos su seguidor. Y seguimos en el relato, dice el 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús les respondió: yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Recordemos que está la mirada como en Anás como sumo sacerdote y en Caifás también. El que está ejerciendo de verdad es Caifás. Anás es, por el título vitalicio, se lo sigue teniendo en cuenta así. Lo digo porque no es una contradicción y muchas veces la gente piensa que sí, pero no. Y vemos que Anás además sigue siendo de influencia sobre Caifás, su yerno. Él era su suegro y él era el gerente general y fundador de la religión en ese momento. Él era el que manejaba el negocio religioso y tiene esa influencia. Y Jesús está haciendo uso de las tradiciones y la ley judía. Lo que valía no era el testimonio de uno mismo, sino el de otros. Entonces, ¿por qué nadie estaba acusándole? ¿Por qué no? Porque él no había hecho nada malo. Finalmente sabemos que van a tener que contratar a testigos para que atestiguen falsamente y que ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí para juzgar a Jesús. Hay muchas irregularidades en esto. Es un juicio nocturno, hay ausencia de testigos, lo golpean mientras está atado, totalmente innecesario. Lo toman como culpable sin que haya pruebas. El veredicto tenía que ser por palabra de testigos y no hay. El juez no dialogaba con el acusado en un juicio judío común, sino que el juez dialogaba con los testigos y acá no hay, quiere dialogar con el acusado. Y lo que Jesús está haciendo, está pidiendo un verdadero juicio o está diciendo que la manera en la que lo están juzgando no es la correcta. Y vemos de nuevo esta humillación. El juez absoluto, creador del universo, está siendo juzgado injustamente por su creación traidora. Y vemos más profundamente su humillación. Y a veces nosotros nos sentimos humillados por pequeñeces tan chiquitas. Y no tenemos que perder de vista que Él es nuestro maestro y tenemos que andar en sus pisadas. Y lo de Él es realmente una humillación absoluta. Y eso nos tiene que motivar y nos tiene que indicar cómo debemos vivir el cristianismo. En Hebreos dice, en 12:1 al 3, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, Cristo se humilló, permitió la humillación, permitió la vergüenza, permitió el sufrimiento, viendo lo que había del otro lado. Y luego el versículo 3 dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando yo veo a mi vecino, a mi hermano, al otro cristiano de esta iglesia, otra iglesia, y veo que dejó de humillarse, dejó de caminar en humildad, yo también voy a dejar de caminar en humildad. Aquel no quiere, yo tampoco. Pero ¿qué nos dice el escritor de Hebreos? Miren a Jesús, cuán profundamente despreció la humillación, despreció la vergüenza, y tomen como ejemplo a Él en su cristianismo. Mírenlo a Él.
Él es nuestro ejemplo. Entonces, cuando nosotros vemos las humillaciones que recibimos diarias por insultos, por golpes, por traiciones, por mentiras, por prejuicios, por acusaciones falsas, por un mundo de cosas, y nosotros nos hacemos un mundo en nuestro corazón y la pasamos mal y no dormimos porque tal hermanito me hizo esto, me dijo esto, y uno se carga con todo eso y dice, qué pesada esta carga emocionalmente, espiritualmente, qué mal estoy pasando, cómo estoy siendo humillado por esto que pasa, y lo ves Jesús y te sentís tan ridículo y decís, ya fue. Y es lo que dice el escritor de Hebreos, míralo a Él, no mires a los demás, míralo a Él, porque Él se las aguantó todas, porque del otro lado había fruto de todo eso. Y vos tenés que aguantártelas todas en humillación, en desprenderte de tu pequeña gloria que tenés, y ser como Él, como dice Pablo, hayan ustedes este mismo sentir como en Cristo Jesús. Se despojó de gloria, el servicio tiene un despojo de gloria. Anás no va a hacer eso, Caifás no va a hacer eso, pero Cristo sí va a hacer eso, y lo hace siempre, y es nuestro modelo. Y tenemos que entenderlo a Él, tenemos que vivirlo a Él, tenemos que imitarle a Él. Y Cristo es nuestro máximo ejemplo de esto. Y por otro lado, volviendo la cámara de nuevo sobre Anás, Anás ofrece muchísimo para aprender. De lo malo, ¿no? Para impedirlo en nuestras vidas y evitarlo. Anás es como un cristiano nominal de hoy. Anás es líder en su congregación, negocia con todo y está dispuesto a todo para continuar con su cargo. Sabe de teología, pero no tiene a Cristo, ni Cristo lo tiene a él. Es alguien que le cae bien al César y también a la religión corrupta. Es alguien que maneja la iglesia para encajar con comodidad en este mundo. Es el que sacrifica a Cristo sin saber lo que se está sacrificando, sin saber que lo que se está sacrificando es su propia alma para perdición. Es el que gana prestigio teológico y eclesiástico a pulso, con su fuerza, políticamente, económicamente, perdiendo de vista a Dios. Es un líder espiritual fracasado espiritualmente. Pasa hasta el día de hoy y pasa desde el principio. Anás es uno más de cientos, de miles de pastores, de predicadores, de líderes de ministerio, de diáconos, que son líderes espiritualmente fracasados, que están dispuestos a todo, a manejarse con política en la iglesia, a tener pasiones bajas cristianizadas, y llevan al pueblo a la frustración, al tropiezo, al desánimo. Llevan al pueblo a negar a Dios, a blasfemar contra Dios. Y lo que ha fallado no es Dios, es este liderazgo que dice representarlos. Son parte de la gran ramera, son parte de los que ocupan el lugar de esposa por plata, por gloria, por honra, por autoridad, por creerse más que los demás, por un título, por un cargo, por un rango. Son gente que ocupa el lugar de esposa por algo a cambio, por pasiones egoístas en nombre de Cristo. Esa gente es muy peligrosa y a la primera que tenemos que identificar siempre es la que está en el espejo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para tener algo a cambio o porque estoy mirando al autor y consumador de mi fe como ejemplo y quiero eso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque voy a recibir algo si yo hago esto? ¿O como Pablo, todo lo soporto por causa de los escogidos? ¿O como vamos a ver más adelante, estos hermanos, sobre todo como Cristo, que viendo lo que había del otro lado se la aguantó, diciéndolo en criollo, ¿no? Pero estos Anás florecen todos los días. Y tenemos que aprender a ver y distinguir y evitar muchas cosas. Las cosas cristianizadas no son cosas cristianas. El cristianismo es uno. El corazón cristianizado no es un corazón regenerado. Simplemente adquirió vocabulario y formas cristianas. Pero el que nació nuevo está dispuesto a despojarse de gloria para servir a otros. Está dispuesto a empobrecerse para enriquecer a otros. Está dispuesto a encontrar la manera de obedecer todas estas cosas. Este ejemplo, cueste lo que cueste. Porque entendemos que Cristo no es lo más importante de nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Y queremos reflejarlo en cada cosa que hacemos, dentro y fuera de la iglesia. Pero nuestra pasión está ahí. Volvemos allá, a Juan 18. Voy a leer del 25 al 27. Dice, Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó el gallo. ¿Se dan cuenta quién lo acusó, no? Al último, un pariente de Malco.
Dice, pero si eras vos. No. El otro relato nos dice que él maldijo. No soy, es más, miren cómo hablo. Miren lo bajo que voy a caer para demostrarle a ustedes que soy como ustedes y no soy de ellos. Y es identificado Pedro. Pero vamos a ver cómo Pedro tiene que aprender. Ya vamos a ver al final de Juan este aprendizaje de Pedro que es hermoso. Pero Pedro tiene que aprender. Pedro declaró máxima lealtad a Jesús 3 veces seguidas. No, Señor, sí, Señor, todas. Sí, Señor, hasta la muerte. 3 veces declaró máxima lealtad a Jesús. En el huerto, esa noche se quedó 3 veces dormido. Y ahora le va a negar 3 veces también. Y al final de Juan, él va a tener que reafirmar su amor por Jesús 3 veces también. Lo que tiene que quedar claro no es en el corazón de Jesús quién es Pedro. Lo que tiene que quedar claro es en el corazón de Pedro quién es Pedro. Él cree que es un héroe, pero Jesús le va a enseñar que no lo es. Y es una advertencia para nosotros también. 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y Pedro decía, no, Señor, yo estoy firme, aunque ellos no estén firmes, yo sí estoy firme. Y 3 veces, era la insistencia máxima, era la insistencia clara, como es la posta, es la verdad, te canto la justa, Señor, yo con vos a muerte. 3 veces, y luego 3 veces quedarte dormido, y luego 3 veces negarle, y luego 3 veces va a tener que reafirmar y confesar su amor por Jesús. Y tienen que quedar muy en claro, para Pedro, ¿quién es Pedro? Rail, un pastor anglicano justamente, dice en un comentario, este naufragio, lo voy a parafrasear, este naufragio anunciado, el de Pedro, debe servirnos para conocer los escollos y evitarlos para no naufragar nosotros también. Dice, esto que le está pasando a Pedro, nos tiene que servir a nosotros. Si vamos en ese camino de jactancia, de seguridad, de orgullo, de soberbia, vamos a naufragar, guarda. El que piensa que está firme, mire, que no caiga. Dice también Rail, la historia de la caída de Pedro ha sido motivo de que los cristianos reconozcan más su propia debilidad por una parte y la misericordia de Jesús por otra. Nos sirve Pedro de ejemplo. ¿Y cómo habrá estado el corazón de Pedro a partir de ahí? Yo lo amo mucho, Pedro. Amo su caso. Le puse Pedro a mi hijo. Lo amo, Pedro. Me siento muy identificado. Capaz que un día saco la espada y otro día estoy aterrorizado. Y él estaba cuando Jesús dijo, si alguno me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Ese discurso de Jesús en Mateo 10 está envuelto en un aliento que Jesús hace específicamente a los 12. O sea, Pedro estaba ahí cuando Jesús dice, cualquiera, a los 12, que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahora Pedro acaba de negar 3 veces a Cristo. ¿Cómo habrá estado el corazón de Pedro esos días? Nosotros hemos tenido presión. Los partos, los exámenes finales, la declaración de amor, son momentos tensos. Nos pone nervioso una entrevista laboral, quiere pasar, pero no son nada comparado a la salvación. Cuando se expresa tan claramente, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Y me lo imagino Pedro, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué habrá hecho Pedro? No nos dice mucho la Biblia. Dice que cuando termina esta negación, está tan cerca de Jesús que Jesús lo mira y Pedro empieza a llorar. ¡Qué amargura! ¿Cómo será Dios con este juicio? Perdí mi salvación por cobarde. La negué primero delante de la portera. Recién acabo de levantar la espada contra un siervo, contra los soldados del templo, los soldados romanos. Levanté la espada y ahora la portera me preguntó quién era y dije que no era. Y después otro que se estaba calentando lo mío, dije que no era. Y después un pariente de aquel que quise matar y le dije que no era. Pero nadie estaba buscando mi vida, estaban buscando la vida de Jesús. ¿Cómo me habrá enseñado? ¿Cómo me dijo Jesús que ore? ¿Habrá estado orando Pedro? ¿Habrá estado angustiado? Debe haber estado terriblemente amargado. Y dice la Biblia, lloró amargamente. Y esto no se resuelve hasta el Evangelio según aquel que fue su discípulo, Marcos. Cuando Jesús resucita, aparece un ángel, ¿se acuerdan? En la tumba. Y a estas mujeres que llegaron primero les dice,
vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Y en ese momento, ¿se imaginan el corazón de Pedro? Pero Señor, vos me dijiste que yo iba a perder la salvación con esto. Pero Señor, vos me dijiste. Y qué ganas de resolver este enigma teológico. Señor, yo te escuché, vos me dijiste si yo te negaba, vos me ibas a negar. ¿Y qué lealtad puede nacer del corazón de Pedro luego de esto? ¿Qué puede producir esto en el corazón de Pedro? Lo que produjo, una vida consagrada a Dios, donde él a la hora de ser crucificado va a decir, no merezco morir como mi maestro, denme vuelta. Es alguien que teológicamente debe haber pensado que perdió la salvación y alguien que teológicamente conoce la gracia. Díganle a sus discípulos, y a Pedro que yo voy delante. Y Marcos hace esta aclaración, Pedro también. ¿Qué pasó en esto? Pasó lo que Jesús dijo en Juan 10:29, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Está Pedro en las manos del Padre. Y aunque teóricamente podría haber perdido su salvación, esta verdad en un orden de jerarquía está arriba. Ninguna verdad contradice otra. Esa negación de Pedro era diferente a la negación que sí hace que Cristo te niegue. Esa negación era diferente. Pero lo que se está cumpliendo es de que Pedro estaba en las manos del Padre. Si hay alguien que podría haber pensado en que había perdido la salvación era Pedro ese día. Pero si hay alguien que entiende mejor la gracia y que la salvación no se pierde, es difícil, ¿no? Díganle a sus discípulos y a Pedro que voy delante de ustedes, que va delante de ellos. ¿Qué pasó? Pasó lo que Pablo describe en Romanos 8, 38 al 39. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndote a vos y a mí, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasó? Pedro entendió que no se pierde. No se puede perder, porque el Padre te tiene y vos no podés abrir la mano al Padre. Porque vos no sos más grande que los principados, que las potestades, no sos más grande que lo profundo, ni que lo alto, ni que los poderes, no sos más grande que el Padre. No te podés perder si el Padre te tiene. No puedes perderte. Entonces vemos esta cámara sobre Pedro y sabemos, tenemos el spoiler nosotros, tenemos el adelanto de lo que va a pasar. Pero es bueno meterse y disfrutar de estas experiencias que nos puede dar reflexionar sobre esto, disfrutar de meternos en el corazón de ellos y ver cuántas veces podemos tener situaciones así que se resuelven en la gracia de Dios. Un Pedro y un Anás, uno rescatado del vacío existencial y el otro un religioso autosuficiente, y ambos nos ofrecen un cuadro de nuestra posible condición espiritual. Un pescador que va a ser glorificado o un sumo sacerdote totalmente próspero económicamente que va a ser humillado por la eternidad. Ellos nos ofrecen un cuadro de lo que puede estar pasando en nuestro corazón. O tener miedo y tristeza y amargura por haberle negado y vivir de una manera diferente con el gozo de que el Señor te salva y te ama y ofrecer tu vida como un sacrificio vivo, agradable y santo por esa misericordia que Dios tuvo sobre vos. O empezar a ver el servicio como un negocio y cristianizar tu avaricia, tu materialismo, tus ganas de ser alguien, porque fracasaste en el mundo siendo alguien. Ellos nos ofrecen un cuadro de lo que puede pasar dentro de la iglesia. Pero más allá de eso, miremos a Pedro, miremos a Anás, pero miremos a Cristo, oigamos su voz, sigamos sus pasos, vivamos su vida. Estemos seguros de que no nos perderemos porque Él nos guarda. Nos arriesguemos en nombre de Él, avancemos en el cristianismo, sin miedo de perdernos. Con agradecimiento por esta seguridad, vivamos para la gloria de aquel que nos guarda por la eternidad. Vivamos por esa gloria. Pedro lo entendió. Anás no tuvo ni idea. Estaban ahí juntos, mirando a la misma persona. Aprendamos y vivamos para la gloria de aquel que nos guarda eternamente. ¿Sí? Vamos a orar para finalizar. Padre,